Muy buenos días, jóvenes de la clase de estudios sociales del octavo grado. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Claudia Benyesuazo, estudiante en práctica profesional 1 de la carrera de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy yo les estaré impartiendo la clase de los pueblos indígenas en América. Pero antes de esto es importante que conozcamos el objetivo de la clase para que así tengamos claro qué es lo que se quiere lograr. El objetivo de la clase es comprender la importancia de cada periodo histórico de la población americana y que los estudiantes se interesen por conocer cada uno de los pueblos indígenas que habitaron en América. Una vez que ya tenemos claro cuál es el objetivo de la clase, vamos a pasar con el tema que ya les había dicho anteriormente, que eran los pueblos indígenas en América. A continuación, mediante esta imagen, vamos a pasar a lo que son a los saberes previos para así saber qué tipo de conocimientos ustedes tienen. Mediante esta imagen, no sé si ustedes pueden apreciarla, ¿verdad? O conocen alguno de los pueblos indígenas, o alguna de esta imagen se hace relación con algo que ustedes ya conocen. Si no, en lo que vayamos desarrollando la clase, yo les voy a ir explicando cuáles son cada uno de los pueblos indígenas de América. Pero antes es necesario que conozcamos la historia, ¿verdad?, de América en cuanto a los pueblos indígenas. Bueno, vamos a comenzar hablando de la historia de América, que podemos decir que se presenta en tres grandes periodos, que está el periodo precolombino o precolonial, luego está el colonial, que aquí se trata del descubrimiento, conquista y colonización, luego está el independiente, que pues desde los movimientos de independencia hasta la actualidad. El periodo precolombino, desde antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, es el periodo de formación y desarrollo de la cultura de los pueblos indígenas en América antes del descubrimiento. En la evolución cultural indígena americana también se pueden diferenciar lo que son periodos o fases, que está dividido en 5, que es la lítica o paleindio, el arcaico o preformativo, el preclásico, el clásico, que se refiere al desarrollo, posclásico, que es la decadencia. Cada uno de estos pues contiene características. Vamos a comenzar hablando del primero, del periodo lítico, que es el que abarca desde las primeras inmigraciones de los 40.000 años antes de Cristo. Los grupos indígenas se dedicaban a lo que era la pesca, a la recolección de moluscos. Se inició también la cerámica y la agricultura. Se produce un sedentarismo estacional. Luego está el periodo preclásico formativo, que los pueblos indígenas se volvieron sedentarios, desarrollaron la agricultura, el maíz, la papa, la yuca, los frijoles, cacao, el chile, entre otros, ¿verdad? Perfeccionaron la cerámica y se organizaron en pueblos y aldeas, construyeron plazas, desarrollaron la religión de una manera politeísta, que creían en muchos dioses. Este periodo abarca de los años 1500 a.C. al 300 después de Cristo. Luego está el periodo clásico o del desarrollo de las culturas indígenas. Se inició a partir del año 300 después de Cristo hasta el 1300 después de Cristo. Aproximadamente también son características las ciudades con plazas y monumentos. Desarrollaron lo que fue la agricultura con sistema de riego.
perfeccionaron la industria de los tejidos, la cerámica, aparecieron los primeros metales como el oro y el cobre, aparece la escritura, también se perfecciona lo que es la organización social y religiosa. Es el periodo en el que el desarrollo de las culturas en México, como en Mixteca, Zapote, Olmecas, los mayas en Centroamérica y la cultura nazca y tehuanca en América del Sur. Por último está el periodo posclásico, que este se ubica entre los siglos 9, 1300 y el periodo del descubrimiento de América, el siglo XV, el año 1492. En este periodo se destacan las civilizaciones en América, que ya aparecen lo que son los aztecas, los mayas y los incas, que son los pueblos indígenas que sobresalen en América. Bueno, como les estaba mencionando anteriormente, los pueblos de América entonces son los mayas, incas y aztecas. A continuación vamos a conocer la ubicación geográfica y sus orígenes de cada uno. Y vamos a comenzar con la cultura maya. Bueno, su ubicación geográfica y sus orígenes se remontan a unos 200 años antes de Cristo. Se ubicaban en el sureste de México, en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, así como lo podemos observar en el mapa, ¿verdad? Que ahí está representado. También en Guatemala, Belice y el occidente de Honduras, que se encuentran en Copán. En la evolución de la cultura maya también se presentan periodos, que está el periodo preclásico, clásico y el posclásico. El periodo preclásico desde el año 2000 a.C. hasta el 300 después de Cristo, que aquí se supera la fase nómada, que es cuando son cazadores recolectores, y se desarrolla la actividad agrícola. Se inician las actividades artísticas y artesanales, surgen pueblos y ciudades con los que se inicia el sedentalismo. Luego está el periodo clásico, que se comprende desde el año 3000 al 900 después de Cristo. La cultura maya alcanza su mayor desarrollo cultural y científico. Es el periodo del auge de grandes ciudades como Tikal, Palenque, Bonampak, Capón, Piedras Negras y Quirigua. Luego está el periodo posclásico, que se inicia aproximadamente en el año 900 y finaliza en el siglo XV. En este periodo los mayas pues se expanden en la zona de Yucatán, son influenciados por la cultura tolteca, son ciudades importantes en este periodo. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente cultura. Ahora vamos a pasar con la ubicación y los orígenes de los aztecas. Bueno, los aztecas se ubican en el sur de la meseta de Anahuac, procedentes del norte de México, de un lugar llamado Aztlán, de donde proviene el nombre azteca. La región de Anahuac había sido habitada anteriormente por los toltecas del siglo V, cuya capital fue Tula y su dios Quetzalcóatl. Ahora vamos a pasar con la cultura inca. Bueno, que la cultura inca floreció en el altiplano andino, que esto se encuentra situado en el continente siempre americano, pero en la parte sur. Anteriormente había florecido la cultura preincaica, de lo que eran llamadas tihuanacos, así como de las culturas mochicas, nazcas y los chimúes. Los incas, al igual que los aztecas en México, son los herederos de las llamadas culturas preincaicas. La palabra inca proviene del
quechua inca, que significa rey o príncipe, equivalente a soberano, y se aplica el término inca a todos los habitantes del imperio creado en los Andes. También hay una leyenda que explica que los incas fueron descendientes de los personajes de Manco, Cápac y Mama Ocllo, quienes salieron de las aguas del lago Titicaca y fundaron las ciudades de Cusco. El fundador del imperio inca fue Pautec, quien organizó el Tahuantinsuyo. En cuanto a las provincias, cuya capital pues era Aco. A continuación vamos a pasar a hablar de la organización política, organización social y religión de cada uno de estos pueblos, y vamos a comenzar con los mayas. A diferencia de las culturas aztecas e incas, no construyeron imperios, sino que se organizaron política y socialmente en las denominadas ciudades-estados, que tenían autonomía e independencia política y que podían de manera temporal unirse en ligas o confederaciones de las ciudades. Las ciudades-estados estaban unidas por lazos de idioma, religión, cultura, arte, raza. Su organización social, sobre todo en el periodo clásico, en la que la forma de gobierno era teocrática. Presenta como clases sociales lo que es la nobleza, el pueblo y los esclavos. La nobleza se refiere a los señores y al jefe principal de las ciudades. Otros miembros de la nobleza también eran los sacerdotes, encargados de los cultos de los dioses, también encargados del estudio de los astros y el calendario y la agricultura. También pertenecía a la nobleza los miembros de la milicia y los jefes militares. El pueblo estaba formado por los agricultores artesanales y constructores, también los productores agrícolas o artesanales, y recibían de las ciudades-estados la protección y la guía en la actividad religiosa y técnicas agrícolas. Los esclavos, existió la esclavitud sobre todo en el periodo posclásico. Ahora vamos a pasar a conocer estos mismos aspectos, pero sobre los aztecas. En cuanto a la estructura económica y social de los aztecas, está el capulli, que era una unidad social y de producción que consistió en la agrupación de familias que trabajaban una tierra de propiedad comunal. Los hombres eran propietarios de las cosechas, pero tenían que dar gran parte de esas cosechas al Estado, a los templos y al jefe del calpulli. El gobierno aseguraba la producción agrícola, sobre todo del maíz, frijoles y otros como la calabaza, el chile, tomate, cacao, que permitió sostener a una población aproximada de 25 millones de habitantes. El imperio formado por los aztecas era una confederación de ciudades que sometía a más de 370 poblaciones indígenas. La máxima autoridad era era el emperador, quien además de ser el máximo jefe militar, era representante de los dioses. El emperador era auxiliado por el consejo formado por los jefes del capillo, que eran 20 capillos. Este consejo tenía la función legislativa y judicial y administrativa. Designaba también a 4 nobles que elegía el emperador. En su forma de organización social, ellos tenían 3 clases sociales, que eran la nobleza, plebeyos y los esclavos. La nobleza eran los nobles sacerdotes, guerreros. Los plebeyos eran las capas bajas de los plebeyos y los esclavos eran los mayenques. En cuanto a la cultura inca, era
Bueno, pues podemos decir que era una teocracia basada en la agricultura y en los ayllus. Administrativamente, todo el territorio estaba dividido en 4 grandes regiones o suyos, que era el Tahuantinsuyo, que era tierra de las 4 partes, y estas eran Antisuyo, Collasuyo, Constitusuyo y Chinchasuyo. Del emperador dependían 4 gobernantes, uno por cada provincia en las que se dividía este imperio. En cuanto a la estructura económica y social, la economía se basó en lo que fue en la agricultura, como la agricultura de maíz, la papa, la yuca y la calabaza. Poseían sistemas de riego y practicaban la agricultura en terrazas. Los incas desarrollaron la domesticación de animales como la llama y la alpaca. La llama ellos la utilizaban como bestia de carga. La alpaca obtenía lana para sus tejidos. La cédula social y económica de los incas fue el ayllu. Este era una agrupación familiar propietaria de la tierra que trabajaban. La tierra se dividía en 3 partes para los incas: el emperador, otra para los templos y la tercera parte para la familia de los ayllus. Se ha calificado a la sociedad inca como socialista porque ellos no existía lo que era la propiedad privada, sino la comunal, al igual que las cosechas y los animales eran de la comunidad. Las sociedades incas pues presentaban siempre también clases sociales, que eran los siervos y la nobleza, que dentro de los siervos se encontraban los agricultores y artesanos. Entre la nobleza estaban los caciques, sacerdotes y funcionarios, y en la cima de la nobleza estaba el inca o emperador. A continuación vamos a empezar a hablar de la religión de cada uno de estos, y vamos a comenzar siempre con la cultura maya, que ellos eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses. La religión se relacionaba con la naturaleza, los astros y la actividad agrícola. Los sacerdotes eran estudiosos de los astros, de las estaciones, de los periodos para las siembras y cosechas. Ellos tenían diferentes dioses. Está el padre Ixamana, está también el Señor de los Cielos, que es el Dios del día. Inventó la escritura, el calendario y la cronología, que él se llamaba Ixamana. También está Chap, que es dios de la lluvia, de la fertilidad y de la agricultura, que era uno de los dioses más queridos. Está el Yuncax, que es el dios del maíz. También está Kulkucán, el dios del viento. También hay un dios de la muerte. Los mayas también relacionaban los fenómenos de naturaleza como una manifestación de vida. Ahora vamos a hablar de la religión de los aztecas, pues ellos poseían numerosos dioses y cultos, también sacrificios humanos. Entre los dioses aztecas más importantes está Huitzilopochtli, que es el dios del sol y de la guerra. También está Tezcatlipoca, que es el dios de la oscuridad y de la muerte. Tlaloc, que es el dios de la lluvia. También está Quetzalcóatl, que es el inventor de la escritura y del calendario. Ahora vamos a pasar con lo que es la religión de los incas. Y bueno, pues ellos creían en una divina creadora, que era la Huiracocha, y se impuso el culto a Inti, que era dios del sol. Otros dioses eran el de la luna, el trueno y la madre tierra. Su culto religioso politeísta se relacionaba con sus dioses y el ciclo agrícola. Las clases sacerdotales y las vigentes, el sol, se dedicaban al culto de Viracocha y demás dioses. Entre los dioses incas
Además del Dios creador y Señor de todas las cosas vivientes, que es la Viracocha, también estaba la Pachacamán, que es el dios de la vida, Inti, dios del sol, padre de los incas, Mamaquía, dios de la luna, Pachamama, dios de la tierra, y por último Illapa, que era el dios de la lluvia. También es importante que conozcamos otros aspectos en los que sobresalieron estos pueblos, que también está la ciencia, que dentro de los mayas son considerados los científicos precolombinos de América, ya que ellos se destacaron en la astronomía, en la observación de astros. Crearon también dos tipos de calendarios, el llamado Texoquín, que es el calendario religioso ceremonial de 260 días, y el año Abac o el año calendario, que es de 365 días, que contenía 19 meses de 20 días y 5 días adicionales. También crearon las matemáticas, que crearon un sistema de numeración vigesimal. También la escritura era de carácter ideográfico. Cada símbolo representaba una idea. Los símbolos eran llamados jeroglíficos. La arquitectura maya sobresale en centros como Tikal, El Petén, Copán, donde sobresalen lo que son sus grandes escalinatas y los jeroglíficos. Otra de las expresiones artísticas de los mayas fue la talla en jade y la obsidiana, así como el arte en textil y plumario. En cuanto a ciencia y arte de los incas, se consideran que no desarrollaron la matemática y la astronomía como los mayas. Ellos dividían el año en 12 meses lunares y unos días adicionales. Para sus cuentas utilizaban el quipu, que consistía en un conjunto de cuerdas con diferentes nudos y colores para el registro de cifras como pago de impuestos de producción agrícola, censo poblacional, etc. En el aspecto científico médico practicaron la trepanación o cirugía craneal. Conocían las propiedades de la hoja de la coca y la quina. En orfebrería elaboraron piezas de oro y plata, desarrollaron el arte de la cerámica y de los tejidos de la lana con vistosos colores. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con lo que es el contenido de la clase. Si tienen alguna duda, yo se las estaré contestando. A continuación vamos a pasar con lo que es unas tareas que ustedes deberán realizar. Para comenzar tienen que hacer un álbum donde van a representar estos 3 grupos indígenas. Van a buscar información, van a ilustrarlo con imágenes. También realizarán un mapa mental sobre los periodos de la historia de los pueblos indígenas. Además de esto, vamos a hacer una evaluación en línea, que esta tendrá el valor de 10 puntos. Lo vamos a hacer mediante la plataforma de Classroom. Espero que de este mismo hayan puesto mucha atención. Y bueno, hemos finalizado con la clase. Y bueno, solo agradecerles por su atención.